Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un gusto saludarlos en esta nueva semana que podemos compartir el estudio de las Sagradas Escrituras, esta recorrida que venimos haciendo de la Biblia a partir de Génesis 1, que hoy nos tiene en el segundo libro de Reyes. Capítulo 11 es el que vamos a comenzar y lo vamos a desarrollar el tema de hoy hasta el capítulo 17. El título que hemos colocado, ustedes saben que cada semana colocamos un título diferente a partir del cual desarrollamos el tema. El de esta semana es Los Reyes del Mal, Los Reyes del Mal. Y este título tiene que ver con una lista que aparece aquí, como otras que hay también en el segundo libro de Reyes y en el primero, de diversos reyes, tanto de Israel como de Judá, que la Biblia detalla que hicieron lo malo, que obraron mal. De ahí sacamos el título de esta semana. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, comienza con Atalía, una reina, hija de Jezabel, ¿no? Ustedes recordarán esta perversa mujer casada con el rey Acab. Atalía era la hija de ella. Y dice que cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó a toda la estirpe real. Esta mujer, hija de Jezabel, cuando muere su hijo, Ocosías, que era el rey de Israel en ese momento, lo que hace es anticiparse en una lucha evidentemente de poder, ¿no?, por el trono, y pretende matar a todos los descendientes de David, al resto de los hijos del rey, para ella poder seguir gobernando. La Biblia dice que casi que puede cumplir ella con su cometido, y digo casi porque hubo un jovencito, Joás, ¿no?, hijo de Ocosías, que fue sacado a escondidas por el sumo sacerdote Joaida, Joaida, y él lo tuvo allí escondido durante algún tiempo, hasta que finalmente lo van a coronar rey. Pero así empieza nuestro tema de hoy, con una mujer despiadada que en un juego de poder y queriéndose anticipar, mandó eliminar al resto de los hijos del rey, ¿no?, para poder seguir gobernando ella, para poder detentar el poder ella misma. La va a suceder, finalmente Atalía termina asesinada. Ustedes pueden leer después el capítulo con todos los detalles, eso está todo en el capítulo 11, pero en el capítulo 12 dice que finalmente Joás, este niño que habían escondido, termina siendo rey, ¿no? Termina en el trono. El versículo 2 dice del capítulo 12, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joaida. Con todo, los altos no se quitaron, y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los altos. Es decir, dentro de todo fue un buen rey. Acá dice mientras lo guiaba el sacerdote Joaida, ¿no?, lo cual da a entender que después quizás pudo haberse desviado un poco. Y también claramente la Biblia dice que con todo no quitó los lugares altos, y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso, es decir, practicaba un culto que ellos decían era a Dios, pero era a su manera, a su forma, no como Dios lo había establecido, no a través del sistema que Dios había establecido, no en el lugar que Dios había establecido, sino una religión un poco a medida, ¿no?, como hablamos muchas veces acerca también del pecado de Jeroboam, ¿no? Si nosotros avanzamos en el relato de estos capítulos, nos vamos al 13, y a este rey lo sucedió Joacás. Joacás, hijo de Jehú, que reinó sobre Israel en Samaria. El versículo 2 dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Siguió con los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó de ellos, ¿no? Esta religión mezclada, verdad con mentira, ¿no?, mandato de Dios con mandato del ser humano. Por lo tanto, no obró íntegramente este rey. Luego, a partir del versículo 10, hay otro rey llamado Joás, que dice que sucede a Joacás en Israel, y dice que hizo lo malo, el versículo 11, hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel, en ellos anduvo. Lo mismo que leímos en el caso del rey anterior.
Si llegamos al capítulo 14, ahí nos habla de Amasías, quien va a reinar en Judá, ¿no? En este caso. Versículo 3 dice que hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no como David su padre. Con todo, dice, los altos no fueron quitados y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso allí. Lo mismo que habíamos leído en algún caso anterior, ¿no? Una religión que no era pura, que no era íntegra, que no seguía los preceptos que Dios había dado, sino que mezclaba, ¿no? Lo bueno con lo malo, conceptos propios con mandatos divinos, esa mezcla. Si avanzamos al versículo 23, habla de Jeroboam II, que reina sobre Israel. Acaba mechando, ¿no?, entre reyes de Judá y reyes de Israel. El versículo 24 dice que hizo lo malo en ojos del Señor, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los cuales él hizo cometer a Israel. El pecado de Jeroboam ya lo explicamos, ¿no? Hay episodios anteriores de Proyecto Apocalipsis donde ustedes pueden encontrar una explicación detallada, pero básicamente era lo que venimos diciendo, una religión propia, una religión a medida, mezclando verdad con mentira y sobre todo con ídolos, ¿no?, que se adoraban, como por ejemplo los becerros de oro. Eso fue característico de Jeroboam y fue practicado por casi todos los reyes que fueron gobernando a través del tiempo a Israel y que se mencionan en este libro. El capítulo 15 habla de Azarías, quien va a reinar en Judá. El versículo 3 dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero en el versículo 4 dice, con todo los altos no se quitaron. Es decir, los altos eran lugares de adoración que Dios no había aprobado, ¿no?, y donde se sacrificaba, se quemaba incienso, pero que Dios no les había mandado que hicieran eso. Y además era muy propicio esos lugares para que se pervirtiera la religión, para que se mezclara con la adoración a ídolos, para que se mezclara con costumbres paganas. Por lo tanto, bueno, permitir ese tipo de adoración terminaba en definitiva alejando al pueblo y a los adoradores de Dios. El versículo 9 nos habla del reinado de Zacarías. Dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Otro rey más que su obra no es descrita de buena manera en las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando, nos vamos al versículo 18, ahí habla de Manahem, otro rey de Israel. Dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Y también habla que hizo cometer los pecados de Jeroboam. ¿Se dan cuenta por qué a este episodio le pusimos los reyes del mal, ¿no? Uno tras otro, salvo algunas pequeñas excepciones que tampoco fueron muy destacables, todos se fueron inclinando tras otros dioses, todos fueron desobedeciendo a Dios, todos fueron pervirtiendo el culto verdadero y la mayoría de ellos obraba el mal. Habla luego de un rey llamado Peca en el versículo 28, que dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Si seguimos avanzando, nos vamos al capítulo 16 en este caso. Ahí habla de Acaz, quien va a reinar en Judá. El versículo 2 dice que cuando empezó a reinar era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años y no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Es decir, si no hizo lo recto, hizo lo que estaba mal. Versículo 3 dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, aún pasó por el fuego a su hijo. Esto era terrible. Cuando la Biblia habla de que pasaban por el fuego a su hijo, está hablando de sacrificios humanos y está hablando de que los quemaban, ¿no? Los quemaban vivos, como ofrendándolo a diversas deidades paganas. Lo terrible de todo esto es que no estamos hablando de reyes de pueblos que nunca conocieron a Dios. No estamos hablando de reyes de Siria, no estamos hablando de reyes de Babilonia, no estamos hablando de los faraones de Egipto, estamos hablando de los reyes de Israel o de Judá, ese pueblo que descendía, ¿no?, de Abraham, ese pueblo que descendía, entre comillas, ¿no?, pero en general estoy hablando de Moisés, que descendía de todos esos hombres que Dios utilizó en la antigüedad. Estamos hablando de reyes de ese pueblo, ¿no?, de ese pueblo que Dios había elegido, que Dios quería que fuera un faro para el mundo, que Dios quería que iluminara el conocimiento de la verdad a todas las naciones. Estamos hablando de reyes de esos pueblos. Es como cuando hoy, si lo llevamos a un plano moderno, y nos toca hablar, ¿no?, de representantes religiosos de diferentes denominaciones, que por ahí su testimonio es pésimo, que practican el mal, que no son conocidos por hacer el bien, sino que son conocidos
por hacer el mal, y uno se queda perplejo, ¿no? ante eso, porque ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sin embargo, el pecado todo lo contamina, y la religión, si bien es establecida por Dios, si bien tiene un propósito cuando es bien utilizada, la religión en sí sola no garantiza nada. Hay un capítulo, un episodio que hicimos hace algún tiempo que me acuerdo que le pusimos de título Religión sin Dios, ¿no? Lamentablemente en nuestro mundo hoy hay mucha religión sin Dios, hay mucha religión sin Jesús, y eso realmente no le sirve a nadie, ¿no? Y no se cumple el propósito. Cuando la religión se transforma en un conjunto de dogmas, de normas, y no está Cristo presente, realmente no cumple su función, y en vez de hacer el bien hasta puede terminar haciendo el mal, ¿no? Por eso fíjense qué importante que es esto, y qué lamentable, ¿no? Israel, como dije, llamado a ser un faro, llamado a iluminar al mundo, descendientes de Abraham, que tenían todas las enseñanzas de Moisés. Este pueblo es el que estamos describiendo, con un rey atrás del otro que hacía lo malo, y acá llegamos a un colmo, porque eso también es otra cosa, ¿no? El mal es como progresivo, el mal va avanzando, y cuando se lo permite, ¿no? Cuando se es indulgente con el mal se manifiesta cada vez con mayor maldad. Y eso es lo que pasa aquí. Por eso este rey, Acaz, llega incluso a pasar a su hijo por el fuego, es decir, a entregarlo en un sacrificio a un dios pagano, quemándolo, quitándole la vida. Terrible, terrible y tremendo, porque insisto, no quiero ser redundante, pero estamos hablando de quien era, entre comillas, el pueblo de Dios. No estamos hablando de un pueblo pagano. Dice que esto lo hizo según las abominaciones de las gentes que el Señor había echado ante Israel, justamente, ¿no? También dice que sacrificó y quemó incienso en los altos, en los collados y debajo de todo árbol umbroso, ¿no? La idolatría, que si bajaba desde el rey, imagínense el pueblo, ¿no? Si el propio rey no era fiel, ¿qué se podía esperar allí de la mayoría del pueblo? Si bien Dios siempre tuvo un remanente, siempre tuvo un pequeño grupo de personas que le eran fieles, lamentablemente las grandes mayorías iban en pos de estos reyes que obraron perversamente. Y así llegamos al capítulo 17, el último que vamos a ver hoy, y que lo quiero usar un poco como desarrollo y conclusión del tema a la vez, este tema que estamos viendo, los reyes del mal. El capítulo 17, en mi Biblia tiene un subtítulo que dice Oseas, último rey de Israel. Recuerden, siempre lo aclaramos, no lo dije todavía en este capítulo, cuando hablamos de Israel, en este momento de la historia estamos hablando de las 10 tribus del norte que habían constituido un reino y que tenían por cabecera Samaria. Cuando hablamos de Judá, hablamos de los descendientes del rey David que estaban en el sur, que tenían capital en Jerusalén y que eran solamente 2 tribus. Aquí habla de las 10 tribus del norte, de Israel. Y habla de Oseas, el último rey de Israel antes del cautiverio. Dice que en el año 12º de Acaz, rey de Judá, empezó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, reinó 9 años. Para variar, el versículo 2 dice que hizo lo malo en ojos del Señor. El versículo 5 dice que el rey de Asiria invadió todo el país, sitió Samaria y estuvo sobre ellos 3 años. Y a partir del versículo 7 dice, esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios. ¿Por qué cae Israel? ¿Por qué caen las tribus del norte? ¿Por qué son llevadas en cautividad? Porque habían pecado contra Dios, porque se habían alejado de Dios, porque paulatina y progresivamente se habían ido alejando de los preceptos divinos, de los consejos dados por Dios para mezclarse con el mundo de su época, para mezclarse con esas naciones paganas que adoraban otros dioses, que en definitiva detrás de esos otros dioses, entre comillas, estaba el propio diablo, ¿no? Estaba el propio Satanás. En definitiva, terminaban adorando al propio enemigo de Dios y de la humanidad. El versículo 7 dice que ellos pecaron contra el Señor, que los libró de Faraón en Egipto, y adoraron a otros dioses. Esa fue la primer mala decisión. Ahora vamos a ver una pequeña lista de malas decisiones que fueron tomando y que los llevaron
a esta situación. La primera es que adoraron a otros dioses. Casualmente, ¿no? En los 10 mandamientos, el primero de ellos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos estaban quebrantando, habían quebrantado una y otra vez ese primer mandamiento, adorando a otros dioses. El versículo 8 dice que siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de Israel. Siguieron las costumbres, se mezclaron con el mundo de su época y empezaron a hacer lo que ellos hacían. Dejaron de condenar o de apartarse de lo que Dios le decía que tenían que alejarse, y empezaron a practicar lo que practicaban los babilonios, lo que practicaban los cananeos, lo que practicaban los asirios, lo que practicaban los egipcios. Se mezclaron, ¿no? Comenzaron a practicar esas mismas cosas. No había diferencia, quizás como en los días de Noé, donde no había diferencia entre los hijos de Dios y aquellos que no eran hijos de Dios, ¿no? Que no obedecían los mandatos de Dios. Esa línea divisoria en los días de Noé casi no existía, solo una poca excepción, ¿no? De una familia, pero prácticamente no existía diferencia. Bueno, acá evidentemente estaba pasando lo mismo. El versículo 9 dice que los israelitas hicieron en secreto lo que no era recto, ¿no? Los pecados secretos. No solamente lo que se veía, sino aquello que se hacía de manera oculta. Eso también los había alejado de Dios, esa doble vida, ¿no? Esa hipocresía de decir yo soy cristiano, de pretender enseñar a veces inclusive de la Biblia, o de pretender enseñar lo que Dios dice y llevar una vida oculta, ¿no? Pecando en secreto, viviendo contrariamente a lo que Dios enseña en secreto. Ellos también hicieron eso, y eso también los fue alejando de Dios. Hicieron, dice el versículo 17, pasar a sus hijos e hijas por el fuego, esta aberración de la que hablamos recién, algo inconcebible, algo que Dios aborrecía, así lo dice la Biblia, ¿no? En alguna parte, que Dios aborrecía esta práctica. Sin embargo, ellos llegaron hasta eso. También dice que se dieron a las adivinaciones, a los agoreros, es decir, dejaron de consultar a Dios y empezaron a consultar al propio diablo. Empezaron a seguir, ¿no? Los consejos de esta gente que era guiada por el enemigo, por el propio Satanás, y se alejaron de los consejos de Dios. El resultado estaba a la vista, ¿no? Versículo 18 dice: por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia, y quedó solo con la tribu de Judá. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor. Antes anduvieron en los estatutos que Israel había hecho. Es decir, Judá, en vez de seguir los mandamientos de Dios, de a poquito fue haciendo lo mismo que las tribus del norte. Y el Señor desechó a todo el linaje de Israel, los afligió y entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Versículo 20. Acá vale la pena detenerse un segundo, ¿no? Para pensar en el dolor que Dios debe haber sentido en su corazón. Porque la Biblia describe a Dios, ¿no? A ese Dios todopoderoso, como un Dios que siente, ¿no? Y como un Dios que también puede ser entristecido. Y yo me imagino la tristeza de Dios. Él había elegido ese pueblo, con amor lo había sacado de Egipto, los había cuidado, los había guiado tantas veces, ¿no? Con tantas cosas, y ahora ese pueblo se había alejado completamente y se parecía más a las otras naciones que a Dios mismo, ¿no? Que los había llamado. Hay que reflexionar en esto también, ¿no? Y pensar cómo estaría el corazón de Dios ante este hecho. El versículo 22 dice que los israelitas persistieron en todos los pecados de Jeroboam, sin apartarse de ellos, ¿no? Perseverar, pero no en lo bueno, sino en lo malo. Hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como Él lo había dicho por medio de su siervo el profeta, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria. El versículo 24 dice que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Safarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y voy a terminar con el versículo 41, que define un poco o resume todo esto que venimos hablando, de todas estas malas decisiones que fueron tomando y que los alejaron de Dios. Dice: aún mientras adoraban al Señor,
Prestemos atención a este texto porque es significativo. Aún mientras adoraban al Señor, servían a sus ídolos. Hasta hoy sus hijos y sus nietos siguen haciendo como hacían sus padres. ¿Cuál fue el pecado de esta gente? ¿Cuáles fueron las malas elecciones que tomaron? Que mientras pretendían adorar a Dios, seguían viviendo de una manera que desagradaba a Dios. Que mientras pretendían ser adoradores y servidores de Dios, en realidad también adoraban a diversos ídolos. Mientras ellos pretendían dedicar tiempo a Dios, dedicaban mucho tiempo a estos ídolos. Mientras ellos pretendían consagrarse a Dios, se consagraban a estos ídolos. Mientras ellos pretendían entregar sus facultades a Dios, las estaban entregando a estos ídolos. Esta doble vida fue la que terminó matando espiritualmente al Israel de Dios, ¿no? No se puede, dice la Biblia, servir a dos señores. Jesús lo dijo, no podéis servir a dos señores. Hay que tomar una decisión. Queridos amigos y amigas, debemos reflexionar en este tiempo especial de la historia si nosotros los cristianos no estamos hoy ante la misma situación, ante la misma encrucijada, ante la misma problemática, ¿no? ¿Será que realmente estamos adorando a Dios de todo corazón? ¿Será que realmente estamos entregando nuestra vida de manera completa a Dios? ¿O será que estamos haciendo como hacía el pueblo de Israel? Que mientras decimos adorar a Dios, también estamos adorando a otros dioses. ¿Será que esa dualidad se da también en nuestra vida? La Biblia fue escrita para amonestarnos a nosotros, la Biblia fue escrita para advertirnos, para que no cometamos los mismos errores que muchos seres humanos cometieron en el pasado. Con oración, hagamos un examen cada uno de nosotros mismos sobre esta situación. Y si notamos que nuestra entrega a Dios no es completa, sino que una parte de mí adora a Dios y busca a Dios y otra parte de mí adora, busca y dedica tiempo a otras cosas, pidámosle a Dios que nos ayude. Porque no podemos servir a dos señores. Tarde o temprano elegiremos a uno. Eso es así y no hay otra posibilidad. Tarde o temprano elegimos a uno. O somos de Dios o no somos de Dios. Las dos cosas no se puede. Yo quiero invitarte que en esta semana nosotros con oración podamos hacer este examen de conciencia. Y si necesitamos arrepentirnos, que Dios nos ayude a arrepentirnos. Si necesitamos cambiar, que Dios nos ayude a cambiar. Que podamos hacer una oración sincera, que podamos hablar con sinceridad con Dios y decirle, Señor, yo te he estado siguiendo, te he estado buscando, pero también he estado buscando otras cosas que no provienen de ti, ¿no? Que tú has dicho que tengo que dejar, que no me hacen bien para mi vida. Y esa oración sincera Dios la va a contestar y seguramente nos va a perdonar y nos va a ayudar a tomar el camino correcto. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de darle un me gusta, de hacer algún comentario. Cualquiera de esas cosas nos ayuda mucho a que este video pueda ser visto por mayor cantidad de personas. Que Dios los bendiga mucho, que tengan una linda semana. Si el Señor lo permite, nos reencontramos en 7 días.